Bueno, buenos días. Voy a ser un poco más triste que la presentación anterior, pero bueno, por nuestra parte es una presentación más institucional sobre los trabajos que desde el Ministerio y de los distintos organismos de Cuenca estamos realizando en materia de continuidad fluvial. Y bueno, la foto que veis aquí es una de las primeras demoliciones que hicimos, en este caso en la cuenca del Tajo. Este es el río Lozoya y bueno, pues ahí antes había una pequeña presita pues que no tenía funcionalidad, ¿no? Y ahora mismo pues cuando inauguramos estas obras pues poca gente las valora, ¿no? Pues, ¿qué he inaugurado aquí? Un río bonito y ya está, ¿no? Pero bueno, deciros que nuestro primer trabajo, bueno, llevamos trabajando ya mucho tiempo, pero una de las primeras acciones que intentamos hacer era que no empeorase la situación respecto a cómo estamos ahora mismo, o la situación en la que teníamos antes, ¿no? Y para ello, en distintos reales decretos, se incorporó la continuidad fluvial como uno de los requisitos básicos para cualquier tipo de nueva obra en cauce. Esa continuidad fluvial va en dos aspectos, tanto en la continuidad fluvial longitudinal como transversal. Y así, por ejemplo, pues en el 126 bis del RDPH pues habla que los organismos de cuenca proveerán la continuidad fluvial, establece ya claramente qué se puede hacer y no, incluso pues establece, por ejemplo, en materia tan de actualidad ahora como las motas, etcétera, pues que no pueden construirse al lado de los ríos, o incluso pues que se promoverán acciones de eliminación de infraestructuras, etcétera, etcétera, ¿no? De forma que ahora mismo creo que tenemos un buen marco normativo que por lo menos nos permite o nos debería permitir no empeorar la situación actual. A partir de ahí, pues llevamos trabajando ya pues bastante, ya más de o casi 10 años en recuperar o mejorar la continuidad fluvial. En la web del Ministerio, en el geoportal, que supongo que algunos conoceréis, podéis descargaros dos SAPE con las escalas para peces construidas y con los azudes demolidos hasta octubre de 2017. Estamos ahora mismo en el proceso de actualización de todo lo que sucedió el año pasado y esperamos publicar la nueva web, o sea, las nuevas capas, antes del verano. En total, tenemos inventariado hasta el año pasado 254 obstáculos demolidos y tuvimos años muy buenos, el 2009, 2010, 2011 fundamentalmente, donde recuperamos la continuidad de unos 70, 80 azudes al año y a partir de ahí pues la crisis pues sí que derivó pues en una escasez presupuestaria que se llevó asociado, pues ahora mismo estaremos del orden de una media de 10 demoliciones año, lo que más o menos estamos realizando. Esto es bastante poco si tenemos en cuenta todo lo que hay. Este es un mapa del IMPRES 2008 en el que podéis ver por los obstáculos inventariados en el 2008 en España, un trabajo previo. En la base de datos hay 14.000 y ahora, como veremos y iremos hablando a lo largo de la presentación, pues estamos actualizando esta información, mejorándola y no considerando solo azudes para usos del agua, sino otras estructuras que hay en los ríos, muchas veces más incluso que los azudes, de forma que las barreras reales son mucho mayores que estos 14.000 azudes que teníamos en el 2008. Pero bueno, es un trabajo ímprobo y si nos quedamos con esta transparencia, pues es más optimista que si vemos esta otra, ¿no? Entonces yo, como soy un poco optimista y seguidor del Atlético de Madrid, pues prefiero ser optimista que no quedarnos en esto, ¿no? Para nosotros, yo creo que es esencial, y ahí es lo que más llevamos trabajando este tiempo, es caracterizar bien la hidromorfología de los ríos. En los distintos planes hidrológicos vigentes, los anteriores, e incluso en el Real Decreto que evalúa el estado de las masas de agua, la hidromorfología todavía no está suficientemente considerada. No ya por la directiva marco, que también quizás, sino incluso cómo se aplica en España, ¿no? Por ello nos lanzamos ya hace bastante tiempo, pasa el tiempo mucho, a elaborar un protocolo de caracterización hidromorfológica que
disponéis ya, está en la web del Ministerio y bueno, pues creo que hemos bastante detallado y en el cual ha participado pues bastante gente de la que está aquí hoy presente. Y lo que estamos ahora calibrando y esperamos también publicar próximamente es lo que veis a la derecha, esos hexágonos tipo IARIS. Aquí nos inspiramos en los trabajos de esta escuela cuando realiza el programa IARIS, que a su vez están inspirados en el Marca. No os penséis que, sino en el Marca, en el periódico de deportes, a cada futbolista o cada partido se hace un hexágono como este, ¿no? No sé qué fue primero antes, Tasso y Carolina, si IARIS o el Marca. Pero nosotros, desde luego, que somos un copy-paste seguro del IARIS y del Marca. Entonces, lo que estamos ahora haciendo es valorando para cada uno de los 6 atributos fundamentales que tiene la Directiva Marco, pues el estado del río en función de esos atributos. Estos atributos pues sería el régimen de caudales, la continuidad fluvial y las condiciones morfológicas del cauce, que a su vez subdividimos en 6 brazos para que nos saliese un hexágono. Y del régimen de caudales, pues ¿qué os voy a decir? Un río sin agua superficial que tenga el líquido y sólido y sin conexión con las aguas subterráneas, pues será bueno, si no tiene conexión o si no tiene un régimen de caudales adecuados, pues estaremos hablando de otra cosa, pero no de un río, ¿no? Y luego, pues la Directiva Marco y la Comisión y nosotros, pues establece la continuidad del río como pues una de las herramientas esenciales a la hora de hablar de hidromorfología fluvial, junto con las condiciones morfológicas del cauce, que en la Directiva Marco y nosotros pues también en nuestra normativa pues las dividimos en 3 partes: la variación de la profundidad y anchura, la estructura y el sustrato del lecho y la estructura de la zona ribereña. Bajo estos 3 elementos pues podríamos hablar del trazado del río, de la morfología del río, de cómo está el lecho y de la vegetación de ribera cuando ese río tiene vegetación de ribera, que no todas nuestras masas de agua tienen por qué tener una estructura de la vegetación de ribera continua, ¿no? A partir de ahí, el protocolo trabaja en distintos niveles o distintas escalas. De la escala de la cuenca, trabajamos estudiando por las alteraciones hidrológicas o alteraciones de uso del suelo en la cuenca, también de la conexión con las aguas subterráneas, etcétera. Y luego trabajamos a nivel masa de agua, estudiando todo lo que pasa en esa masa de agua, y dividimos las masas de agua en tramos hidromorfológicos como aquellos que tienen características morfológicas constantes. Y luego, por ejemplo, los atributos de vegetación de ribera o de estructura y sustrato del lecho solo los estudiamos de tramos de muestreo o subtramos de muestreo, que fundamentalmente son pequeñas zonas dentro del río que consideramos homogéneas o que nos describen qué pasa en ese tramo hidromorfológico. A partir de ahí, pues este protocolo se ha ido aplicando ya a distintas masas de agua, y en materia de continuidad del río, lo que trabajamos, y aquí estamos inspirados pues, fundamentalmente en los trabajos que se han ido realizando en el Duero y en el Segura por uno de los ponentes previstos aquí en esta jornada, pues caracterizamos los azudes a partir de cuáles se pueden considerar como saltos verticales, cuáles son pasos entubados, o por ejemplo esto normalmente en el argot es el botellero, se pueden poner ahí las botellas de vino, y que son pues vados o puentes muy típicos en algunas zonas que, como podéis comprender, pues son totalmente infranqueables, o incluso nuestras mismas estaciones de aforo. También hemos construido estaciones de aforo que son barreras a los ríos, o pues muchos puentes o obras de paso que también en determinadas condiciones de caudal pues pueden producir pues problemas de migración. De forma que ahora mismo lo que estamos haciendo, y os contaré al final, es comprobar para cada una de nuestras masas de agua cuántos azudes hay, cuántos pasos entubados, cuántos pasos sobre paramento, etc. También en el protocolo hemos arriesgado y hemos incluido una metodología para evaluar o ponerle nota a cada uno de los azudes o a cada uno de las barreras que hay. Esta
forma con puntos, etcétera, pues es arriesgada, porque lo más fácil es no hacer nada, diciendo que esto es muy difícil, pero no, hemos arriesgado, y cualquier cosa que veáis mal aquí, el responsable soy yo, y lo que hacemos es valorar el efecto de ascenso y descenso de los peces. Tenemos distintas graduaciones, distintos niveles, etcétera, y con eso vemos si tenemos escalas de peces, si no, si se consideran franqueables o no, y clasificamos cada tipología en función de unos indicadores, y luego calculamos unos índices globales de la masa de agua en función de la compartimentación. Como aspecto esencial también, lo que hacemos es evaluamos la migración en ascenso y en descenso de los peces, no solo en ascenso, como era tradicionalmente. Incluso ponderamos la importancia que tiene para distintas especies, si suben o si pueden subir o si pueden bajar. Normalmente las escalas de peces las pensábamos siempre para que suban los peces, pero a lo mejor no pueden bajar, y eso también pues lo intentamos tener en cuenta. A partir de todo ese efecto combinado, pues tenemos también en cuenta las especies piscícolas presentes y se dan distintos valores a distintas especies, y con eso pues tenemos indicadores de compartimentación de la masa de agua y de continuidad longitudinal en función de la importancia de las especies que haya en esa masa de agua. Y con eso podemos dibujar, en este caso en el Manzanares en el Pardo, pues de momento nos sale que en materia de continuidad longitudinal, pues tendría una nota del orden del 5, más o menos, estaría en un aprobado escaso, ¿no? Y estos barras, digamos, es lo que estamos ahora mismo calibrando. Para poder aplicar esto bien, pues necesitamos aplicarlo a muchas masas de agua y comprobar pues que esas notas, digamos, pues están bien puestas. Hemos hecho el ejemplo, aplicando, por ejemplo, el protocolo de hidromorfología a la actuación que ha desarrollado el Ayuntamiento de Madrid en Madrid-Río. No sé si los que sois de Madrid lo conocéis, supongo. Madrid-Río ha levantado las compuertas y ahora mismo, donde antes era una cadena de embalses sin continuidad, pues se ha, recuperado parte de esa continuidad de esos procesos, y la situación previa a las obras pues era la que veis en azul. Digamos, esto era el estado morfológico del río Manzanares en su paso por Madrid, que tenía dos cosas, todo era cero, salvo dos cosas. Primero, que no está hormigonado el lecho en muchos sitios y tiene cierta conexión con las aguas subterráneas, solo cierta, y que el régimen de caudales pues tiene algo de caudal. A partir de ahí, en la situación previa, pues prácticamente todos los valores eran cero, salvo que la estructura del lecho, pues el lecho no estaba con hormigón. Todo lo demás, pues nuestro indicador de hidromorfología pues daba prácticamente cero. Con la obra de levantamiento de compuertas, pues lo que se ha conseguido pues es mejorar la continuidad fluvial, ha disminuido notablemente el número de obstáculos que hay en el río, se ha mejorado la morfología y se ha mejorado la estructura del lecho. La vegetación de ribera no se ha mejorado porque no hay riberas, y bueno, pues ese es un ejemplo de cómo el protocolo sí que detecta estas bondades. También el protocolo lo vamos a aplicar en el caso contrario, en obras que puedan impactar en el río, y ver cómo esas obras disminuyen la hidromorfología del río, ¿no? En estos momentos, como os comentaba, pues acabamos de iniciar unos trabajos que lo que intentan es dotar del conocimiento a los distintos organismos de cuenca para poder aplicar este protocolo y poder incorporarlo a los planes hidrológicos de tercer ciclo. De forma que estamos en estos momentos enfrascados en la tarea de revisar todas las bases de datos existentes y comprobar en campo que lo que dicen nuestras bases de datos es real. Para ello, por ejemplo, pues hemos empezado, por empezar por algún sitio, pues en varios ríos, en el Luna, Omaña y Negro de la cuenca del Duero, comprobando los azudes, los pasos entubados, etcétera, etcétera, y vemos cómo, pues en este caso vais viendo de cada tipología de río, de obstáculo, lo que va apareciendo, y como era previsible, pues está saliendo mucho más de lo que teníamos en nuestras bases de datos, fundamentalmente azudes
que tenían concesiones de agua. Este trabajo pues está ahora mismo en ejecución y no solo va a acabar con estos inventarios y con los estudios de continuidad del protocolo, sino también vamos a elaborar una estrategia, una priorización de aquellas actuaciones más importantes para cada cuenca hidrográfica y estamos ya o vamos a redactar proyectos de recuperación o de mejora de escalas, etcétera, de aquellos puntos más importantes. A la vez también vamos a hacer seguimiento técnico y tecnológico de un número determinado de escalas para comprobar el funcionamiento de esas escalas y luego también pues intentaremos, bueno, está contratado la elaboración de materiales divulgativos que permitan también pues, poner en valor este programa de continuidad longitudinal, como hemos visto en la ponencia anterior. Este trabajo tiene como objetivo pues, llegar a los programas de medidas del tercer ciclo de planificación hecho y que se integre en esa planificación a la vez que aumentamos el conocimiento de todas las acciones que estamos ahora mismo llevando a cabo. Esto ya más o menos lo hemos contado y simplemente deciros también que en este momento estamos trabajando en la implantación del concepto, la figura de las reservas naturales fluviales. Esas reservas naturales fluviales se declararon por 2 acuerdos de Consejo de Ministros y son en total 135 ríos en las cuencas intercomunitarias, en los cuales estamos finalizando ya los documentos de medidas de gestión de esas reservas. Esos documentos probablemente se presentarán, están ya prácticamente consensuados por los organismos de cuenca y los presentaremos a las comunidades autónomas pues, en un mes aproximadamente y a partir de ahí pues, luego se los presentaremos pues, al resto de interesados y empezaremos la implantación de estas medidas de las reservas naturales fluviales. En general, en las reservas naturales fluviales, no en todas ellas, pero sí en una parte importante, hay problemas de continuidad longitudinal y nuestro trabajo o nuestra prioridad en estas reservas naturales fluviales será recuperar la continuidad longitudinal allí donde técnicamente y científicamente pues sea aconsejable. De forma que también tenemos en marcha y está ya en ejecución la redacción de esos proyectos específicos para cada una de estas reservas naturales fluviales y esperamos también pues, trabajar en ello durante los próximos meses. Bueno, lo esperamos, ¿no? Lo estamos ya haciendo, ¿no? Y simplemente, pues por mi parte, deciros que en ello estamos, que ahora mismo probablemente tengamos a más de 20 personas trabajando en estos temas y que nos queda mucho por hacer, nos queda mucho por aprender y que todo el apoyo social que tengamos pues nos ayudará notablemente porque apoyo para que no hagamos cosas también tenemos y normalmente son los que más voces dan. Y muchas gracias, yo creo que por tiempo.